Entonces vamos a desarrollar el tema periodos culturales en Mesoamérica. Resulta de que en un primer momento se explica el ser humano en el continente americano. El ser humano entendido como los pueblos indígenas. Entonces estos pueblos indígenas surgieron de algún lado. Del año 1537 hasta 1910, redondeando 400 años, la explicación es religiosa. Los hijos de Noé, los nietos de Noé, los bisnietos de Noé, los tataranetos de Noé, son los que poblaron el continente americano. Punto, fin. Pero de 1911 hasta la década de los 50, 1950, 1947, 1950, hay un proceso de explicación teórica buscando pruebas en las que explican el origen de este ser humano en el continente americano. Pero luego de eso, ya de la década de los 50, 60, 70, 80 hasta la actualidad, 2024, ya hay una periodización de los elementos culturales. Y esa periodización de los elementos culturales es la que vamos a estudiar. Entonces, resulta de que los periodos culturales son las medidas en que se temporaliza cada uno de los hechos históricos acaecidos en el continente americano. Hablando exclusivamente de los pueblos precolombinos, es decir, antes de la llegada de los españoles. Entonces aquí tenemos los periodos culturales. Es la división de la época prehispánica en donde se desarrollaron diversos acontecimientos que caracterizaron a las culturas del área mesoamericana. Y los periodos culturales abarcan desde la llegada de los seres humanos hasta la llegada de los conquistadores. Los periodos culturales no son similares. ¿Por qué? Porque hacen referencia a los procesos históricos respectivos de cada zona. Por eso es que acá dentro de una línea de tiempo vamos a ver que existen civilizaciones mesoamericanas y que esas civilizaciones mesoamericanas han tenido periodos históricos y han tenido una ubicación temporal. De ahí es que vemos que hay una producción de cerámica, un periodo preclásico, un periodo clásico, un periodo posclásico, pero que diferentes culturas se han mantenido o han desaparecido o han evolucionado. Por eso es que tenemos a los pueblos mayas del 2000 a.C. hasta el 1540 después de Cristo. Estamos hablando de 3000 años y más. Los mixtecas, los olmecas, los zapotecas, los teotihuacanos, los toltecas y demás pueblos. Entonces, debemos de entender que un periodo cultural es eso. Es la explicación de el momento espacial, es decir, la parte geográfica, y el momento temporal, es decir, la parte de tiempo en que se desarrollaron las diferentes culturas. Por lo tanto, tenemos que saber
que en el caso de Mesoamérica tiene su propia temporalidad y su propia espacialidad. Y de ahí que tengamos que explicarlo de una manera adecuada. Por lo tanto, estos periodos culturales no están ligados con periodos culturales, por ejemplo, de Norteamérica o con periodos de Sudamérica, sino que esto es exclusivamente del área mesoamericana. De nuevo, periodos culturales es la forma en que se explica de manera temporal y espacial el desarrollo de los pueblos, civilizaciones, culturas del continente americano. Cada uno de estos pueblos de todo el continente americano tienen su propia periodización. Por lo tanto, en este momento vamos a estudiar exclusivamente la parte mesoamericana, porque la parte mesoamericana es la que nos interesa porque vivimos en El Salvador y por lo tanto nuestra zona cultural es Mesoamérica. Entonces partimos de la idea de que hay una división de los 5 grandes periodos culturales. Y esos 5 grandes periodos culturales son el periodo lítico o paleoindio, el arcaico, el preclásico formativo, el clásico de altas culturas y el posclásico. Esos son los 5 grandes periodos culturales de Mesoamérica. Iniciamos con el periodo lítico. El periodo lítico también se denomina paleoindio. Y podemos ver que algunos científicos toman diferentes periodos de tiempo, pero nos vamos a quedar con estos periodos de tiempo que abarca del 12.000 al 8.000 a.C. Estamos hablando de cerca de 4.000 años. Durante 4.000 años en el continente americano y en la parte de Mesoamérica, recordemos que Mesoamérica es desde el centro de México hasta el centro de Centroamérica. Estamos hablando Costa Rica, Nicaragua. Por lo tanto, se sostiene que durante esos 4.000 años las culturas que se desarrollaron en esta zona de Mesoamérica fueron cazadores y recolectores. Y se denominan paleoindios porque paleo significa antiguo y antiguo hace referencia a que estos primeros pobladores del continente americano no se pueden denominar indígenas porque en realidad su origen era Asia o la zona del Pacífico y por lo tanto estos son los antepasados de los pueblos precolombinos, por eso se les llama paleoindios. En otras ocasiones también usted lo va a encontrar como periodo lítico. Lítico viene de litos, que es piedra, y se llama periodo lítico porque los utensilios que han encontrado de estas culturas, todas están hechas de piedra. Entonces, va a encontrarlos como paleoindios, entendidos como seres humanos, que son los que le dieron origen a los indígenas del continente americano, o lo va a entender como las culturas que hicieron su vida a través de herramientas de piedra. Dentro de las características del paleoindio
o del periodo lítico es que se desarrollan las migraciones de Asia a América. Es lo que estábamos estudiando en el sentido de que el origen del ser humano es Asia y la zona del Pacífico. Entonces, esos fueron los que poblaron el continente americano. Se establecen grupos humanos nómadas en el sentido de que le permitieron a los humanos perseguir a los animales. Y fueron cazadores de la megafauna. Estamos hablando de mastodontes, mamut, caballos salvajes, perezosos gigantes y todo animal que podía ser cazado fue capturado y devorado por estos paleoindios. Y así vemos que la principal característica de este periodo de tiempo es la megafauna. De nuevo, muchos de estos animales, por cambios de la geografía y cambios climáticos, desaparecieron, se extinguieron, pero otros fueron cazados, eliminados, extinguidos por el ser humano, por el hecho de que el ser humano, según las pruebas que se han encontrado de estos animales, hay restos de animales que sus huesos demuestran que fueron devorados por humanos porque se utilizaron herramientas de piedra. Entonces la paleontología tiene la capacidad de analizar si un animal es joven, si es viejo, si es macho, si es hembra, etc. Y entonces se ha descubierto que en los primeros años el ser humano cazaba a los animales indistintamente, es decir, el que podía cazar a ese mataba y ese se comía. Pero se ha descubierto que en los últimos años, cuando estos animales estaban extinguiéndose, el ser humano parece que dejó de cazar de manera no sistemática, sino que empezó a cazar solo a los animales ancianos y que tuvieran alguna deficiencia física, lo que demuestra entonces que el ser humano en ese momento del periodo paleoindio se dio cuenta que estaban extinguiéndose los animales y que si él, el ser humano, cazaba indiscriminadamente, iba a provocar la extinción de estos animales. Por lo tanto, si bien es cierto, necesitaba alimentarse, buscó alimentarse de los animales que ya estuvieran enfermos o que tuvieran algún problema físico. Y no tocaron a los animales que estuvieran en perfectas condiciones. Y resulta que eso es algo que es de origen biológico, porque resulta de que los animales, por ejemplo los leones, los lobos y estos animales que cazan en manada, por un elemento de instinto, siempre atacan a los animales más débiles. Y eso, desde el punto de vista biológico, ayuda en el sentido de que se elimina
al animal más débil de una manada, y los animales que quedan vivos son los mejores y los más aptos. Y eso en la mayoría de animales que cazan a través de manadas se observa que siempre atacan al más débil o al que está fracturado, etc. El ser humano es el único que caza indiscriminadamente. Entonces, vemos que incluso el ser humano, cuando se vio que la población de la megafauna estaba desapareciendo, él, no por un acto instintivo, sino por un acto racional, se dio cuenta que tenía que cazar respetando a los animales que estuviesen mejor para mantener una mejor alimentación. Las culturas cazadoras de este periodo de tiempo son la cultura Sandía, la cultura Clovis y la cultura Folsom. Culturas paleoindias que se dedicaron a la caza de estos animales. Lo cierto es que a pesar de la búsqueda y de tratar de solventar lo que ya había provocado, que es la eliminación de la extinción de estos animales, el ser humano no pudo evitar lo irreversible, y fue la extinción de la megafauna. La extinción de la megafauna se da primero por el cambio climático. Es de recordar que fue un periodo de tiempo donde hubo glaciación, es decir, que había nieve por todos lados y los animales estaban evolucionados para soportar temperaturas bajo cero. Cuando hizo el cambio climático, aumentó la temperatura. El cambio climático es algo que se ha dado durante millones de años. ¿Y qué es lo que vemos actualmente? Hoy vemos cómo los científicos dicen, sí, el cambio climático. Dentro de 50 años va a estar 2 grados más caliente. Y así se ha ido dando. Hace 20 años decían que se estaba dando un cambio climático, el efecto invernadero y otros elementos más. Se decían. Y hoy, actualmente, lo podemos comprobar. Con el calor inmenso que existe, con las sequías que se dan. Entonces, ese es un cambio climático. Provocado de manera acelerada por la intervención del ser humano. Pero el cambio climático siempre se ha dado, siempre ha existido. Hace 8.000 años no fue la excepción, se dio un cambio climático. Entonces, los animales de la megafauna especializados y con pelajes y con toda una estructura genética que soportaba temperaturas bajo cero, se vieron en un nuevo mundo donde las temperaturas subieron. Y además de que las temperaturas subieron, eran cazados por los seres humanos. Y eso provocó la extinción. Entonces el ser humano, del año 8000 al 1500 a.C., lo que vemos es que se quedaron sin la megafauna, que fue lo que los había alimentado durante 4000 años. Y este periodo, que se llama arcaico, se le llama de la recolección sedentaria a la agricultura y la cestería.
aquí estos elementos son bastante interesantes porque es recolección sedentaria, es decir, que el ser humano no necesitaba, o mejor dicho, ya no tenía por qué ser nómada, ya que los animales de la megafauna, que eran animales nómadas, se habían extinguido, así que ya no había un animal al que debían andar siguiendo por toda la zona geográfica. Así que empezaron a ser recolectores de frutas, de semillas, empezaron a ser sedentarios porque obviamente las plantas están en un mismo lugar, así que no necesita perseguirlas. Y eso provocó la agricultura y la cestería. Cestería es la fabricación de utensilios para guardar alimentos y guardar granos. Entonces ya estamos hablando de elementos que generan una vida sedentaria. Entonces vemos que se inicia la domesticación de los cultivos importantes en Mesoamérica. Estamos hablando del maíz, el frijol, el ayote. Allá por el 4000 a.C. y se convirtieron en la base alimenticia cerca del 1600 a.C. 1600 a.C. más 2024, estamos hablando que los pueblos mesoamericanos, todos los que estamos acá, tenemos como cultura, como base alimenticia, el maíz y el frijol desde hace 3424 años. Unos años más, unos años menos, pero tenemos más de 3000 años de que nuestra alimentación sea el maíz y el frijol. Y si lo vemos desde Mesoamérica hasta Suramérica, incluso las zonas del norte de lo que es Estados Unidos, vamos a darnos cuenta que esa es nuestra alimentación. Dígale tacos, dígale pupusas, dígale riguas, dígale baleadas, arepas, no sé, cualquier otro nombre que tenga, al final que es una masa de maíz con relleno de frijoles. Entonces nos damos cuenta cómo desde hace más de 3000 años esa ha sido nuestra base alimenticia. Seguramente eso fue lo que desayunamos, seguramente eso es lo que vamos a cenar y seguramente eso es lo que vamos a comer dentro de unos 10 años. Y si no hay un cambio climático extremo, dentro de 3000 años tal vez seguimos comiendo lo mismo. Entonces, en el periodo arcaico es que se da esto, se da esta evolución de pasar de grupos nómadas a recolectores. Y dentro del periodo arcaico vemos que las condiciones del medio ambiente cambiaron porque el clima se hizo más benigno. Cuando hablamos de un clima benigno, estamos refiriéndonos a que apareció la flora actual, es decir, todas las plantas y comidas que tenemos actualmente son de este periodo de tiempo. Desaparecieron los grandes mamíferos prehistóricos, que nos indica que el ser humano buscó una nueva alimentación y esa nueva alimentación fue los productos agrícolas, o mejor dicho, la flora. Los grupos humanos adaptaron una vida más sedentaria, estacional, en el sentido de que vivían en sitios fijos durante la lluvia y pasaban a otra durante la estación seca para mantenerse
para mantenerse alimentándose, ya no de animales, sino de plantas estacionales. Y se dedicaron a la caza, la pesca y recolección de frutos, complementados con una horticultura. La horticultura es la ciencia y técnica biológica que trata del cultivo y mejora genética de las hortalizas incipientes. Es decir, que la horticultura es tomar una planta y hacerle una mejora genética de manera rudimentaria, es decir, no con aparatos científicos, sino que simplemente yo tomo una planta que se desarrolló mejor que sus similares, tomo las semillas de esa planta, la siembro, cosecho, surgen frutos y esos frutos provocan que esos elementos genéticos de esa planta, que fue mucho mejor que las demás, se mantenga. Erradico a las demás plantas que son inferiores y voy haciendo un proceso de mejora de la planta. Entonces la horticultura es eso, es que los pueblos de este periodo de tiempo arcaico tomaron a las plantas, vieron que unas plantas se desarrollaban más que otras y al desarrollarse más que otras eliminaron a las que no se desarrollaban tanto y se quedaron con las que tenían mejores características, y esas que tenían mejores características fueron las que sembraron, cosecharon y que a la postre fueron cultivando y se fue dando una mejora genética hasta llegar a las nuevas plantas como el maíz. De ahí tenemos que los grupos humanos se movilizaron a las costas del Pacífico. Hasta el día de hoy vemos que en Mesoamérica la mayor población se da en la zona del Pacífico. Y eso es así porque la zona del Pacífico, al ser una zona tectónica y volcánica, tiene las mejores zonas de agricultura. Y como estos pueblos arcaicos se estaban dedicando a la recolección y a la horticultura, pues es obvio que decidieron asentarse en lugares donde era mucho más viable la obtención de los recursos. Debido al cambio de economía, entendida la economía como la alimentación, ya no era una caza y recolección, sino que era cosechas incipientes. Lo que tenemos es que eran grupos reducidos de personas, pero que fueron incrementándose por la abundancia de alimentos. Y se desarrolla una tecnología especializada, es decir, trampas, redes, canastas, utensilios, todos los elementos para mantener los productos agrícolas. Y aparece una mayor complejidad social referida
a elementos religiosos, es decir, elementos que ya tratan de explicar el origen del ser humano y su entorno de una manera más compleja, es decir, a través de una visión religiosa. Entonces, en este periodo de tiempo ya las personas del periodo arcaico empiezan a explicarse y a decir que hay una complejidad social donde los que tienen la capacidad de hablar con los dioses, ellos deben de tener una mejor posición frente a los demás. Es ahí donde se va surgiendo la estratificación social a través de elementos religiosos. Así es como llegamos al periodo preclásico formativo. Y este periodo preclásico formativo se caracteriza por abarcar del año 1500 a.C. al 250 después de Cristo. Y aquí es donde ya hay un desarrollo de la agricultura y organizaciones estatales, y se caracterizó porque mediante la agricultura las sociedades indígenas dejaron de ser buscadoras de alimentos para convertirse en productoras. Y así es como el periodo preclásico marcó los albores de la civilización en lo que ahora es El Salvador, con el surgimiento de las primeras comunidades agrícolas. Por lo tanto, el periodo formativo es donde la agricultura ya es perenne, es decir, los pueblos indígenas son agrícolas, y al ser agrícolas son o están destinados a producir alimentos y a sostener una economía sobre la base de los alimentos agrícolas. Y aquí vemos que las características del preclásico es que el maíz fue el cultivo principal en estas culturas, el frijol, la papa, el cacao, el algodón y la calabaza. De nuevo, en este periodo de tiempo es donde nuestra base alimenticia se consolida hasta el día de hoy. No somos pueblos del preclásico, no somos pueblos 100% indígenas. Vinieron los españoles, hubo colonia, hubo independencia, nos convertimos en una república, y a pesar de esos actos políticos y económicos, la base alimenticia se mantuvo inmutable hasta el día de hoy. La cerámica y cestería se difundieron y se perfeccionaron, y también se dio una industria del tejido. Acá en la industria no hace referencia a algo empresarial, sino que es la producción sistemática de tejidos, es decir, estamos hablando de tela, de ropa. Entonces fueron pueblos que se vieron en la necesidad de producir mayores elementos de subsistencia para el periodo que ellos estaban abarcando. Otro elemento sustancial es las casas de bahareque. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué es importante las casas de bahareque? Porque representan
representan una vida sedentaria. Una vida sedentaria en el sentido de que la agricultura ya están consolidadas y por lo tanto el ser humano de este periodo preclásico o formativo vive en una zona estable. Él sabe que su alimentación es la agricultura y por lo tanto debe de estar en un lugar donde hay agua, un lugar donde hay buena tierra, debe de estar cerca de su cosecha y eso va a provocar un aumento de la población sedentaria y la formación de aldeas agrícolas. Al formarse estas aldeas agrícolas y al formarse este sedentarismo, hay excedentes. Entonces los excedentes de alimentos, es decir, por ejemplo, un pueblo, una aldea produce más frijol de lo que puede consumir y otra aldea produce más maíz de lo que puede consumir. Entonces, ante eso, se dan los intercambios y el intercambio genera el aparecimiento de los mercados. De ahí surge una élite que redistribuyó los productos y organizó los rituales religiosos. De nuevo, en el periodo anterior arcaico, se vieron algunas manifestaciones de índole religioso, pero no es hasta aquí el periodo formativo en que hay una división del trabajo, donde los chamanes, que eran los que se encargaban de los actos religiosos, fueron evolucionando hasta hacerse más complejos y entonces dejó de crearse una idea religiosa a través de elementos como el dios viento, el dios tierra, el dios sol, sino que se fue creando toda una religión estructurada y bien explicada. Entonces, al crearse esa religión bien explicada, los sacerdotes de estos dioses se encargaron de la vida religiosa y al encargarse de la vida religiosa tenían que recibir alimentos a manera de impuestos, a manera de tributos. Así es como se formó también los gobiernos, que en estas zonas eran lo que se denomina cacicazgos, y se empezaron a construir centros ceremoniales y templos. Es decir, que se empezó a construir todo un aparato religioso que sostenía el poder de estas élites que iban surgiendo y que generaron una división del trabajo, en el sentido de que los agricultores se dedican a producir alimentos, los comerciantes se dedican a distribuirlos y los sacerdotes son los que tienen el poder religioso y el poder político y por lo tanto ellos dominan al resto y necesitan recibir alimentación. Y entonces a eso se le llama división del trabajo. El periodo preclásico es bastante complejo y tenemos una serie de divisiones.
Estamos hablando del periodo preclásico inferior, que es del 1500 a.C. al 900 a.C., el medio, que es del 900 al 400 a.C., y el periodo preclásico tardío, que es del 400 al 250 a.C. El periodo inferior o temprano se forman las primeras aldeas agrícolas, y los habitantes de estas aldeas compartieron ideas sobre organización social, religión, arquitectura y cerámica. Y es aquí durante este periodo que las culturas como los lencas y los chortis, en lo que ahora es El Salvador, crean su zona de influencia, y aparecen la agricultura y la alfarería, y también ya los primeros vestidos, es decir, ya las ropas hechas de algodón, pero sobre todo ropa que sirve para diferenciar las castas sociales. Luego tenemos el preclásico medio, donde hay asentamientos que tienen una estructura social sofisticada, es decir, ya se aprecia toda una parafernalia y toda una división social del trabajo, y también se usaban bienes importados, y esto es bien importante porque no logramos dimensionar que para el 900 a.C. había una conexión entre los pueblos mesoamericanos. Por eso es que en lo que ahora es El Salvador se vieron influenciados por los olmecas, que son del centro de México. Además, había obsidiana y jadeíta, que son también del centro de México. Significa entonces que hubo comercio desde el centro de México hasta lo que ahora es El Salvador. Entonces analicemos 2400 antes, porque estamos hablando como mínimo el 400 antes de Cristo, es decir que desde hace 2400 años existía ya toda una relación comercial entre lo que ahora es México y lo que ahora es El Salvador. Hablando de manera geográfica. Luego llegamos al periodo tardío, al preclásico tardío, y acá la población de este periodo fue influenciada por grupos de Guatemala, Belice y Honduras, es decir, la zona maya influenció lo que ahora es El Salvador. Se desarrollaron grandes construcciones, edificios y centros ceremoniales, y en esta etapa las comunidades agrícolas se consolidaron y se observó un aumento en la complejidad cultural. Surgieron centros ceremoniales y se evidenciaron avances significativos en la cerámica y en la alfarería, indicativos de una mayor sofisticación de la vida cultural y la vida religiosa. Entonces, de nuevo, vemos la imagen y ahí apreciamos todo lo que es Mesoamérica, y en este periodo clásico tardío, preclásico tardío, apreciamos que estas culturas, a pesar de la distancia y a pesar de las implicaciones geográficas y la densidad de los bosques y las selvas, hubo una constante comunicación. Luego llegamos al periodo clásico o de altas culturas. Y el periodo clásico abarca del 250 al 950 después de Cristo. Y esta etapa cultural es la de máximo desarrollo.
En estos 700 años, toda Mesoamérica experimentó una explosión demográfica, dando lugar a las grandes ciudades y la formación de estados bajo élites gobernantes. Es decir, que en el periodo clásico es donde se dan las grandes culturas, es decir, lo que nosotros entendemos como la civilización maya y sus avances en matemática y en otros elementos en arquitectura, se dan ahí, en el periodo clásico. También es acá en este periodo de tiempo en que la población aumenta, va aumentando exponencialmente, es decir, aumenta mucho más rápido porque ya hay mayor alimentación, porque ya hay una estratificación social y una estratificación social que provoca que estos grupos dejen de vivir en aldeas y ya vivan en ciudades. Ahí es donde se desarrolla la industria textil, entendida bajo la lógica de producción de algodón a través de la agricultura, la extracción de ese algodón, convertir ese algodón en hilo y después convertir ese hilo en tela y después esa tela en ropa. Es decir, que ya hay toda una complejidad en la elaboración de las materias primas. Ahí también en el periodo clásico se edifican las ciudades planificadas, sus templos, palacios y calles. Ahí es donde se empiezan a construir. Se crea una pirámide social que era dominada por el sacerdote y el gobernante junto a su familia. Ahí estamos hablando de la teocracia. Se da una distribución de las ciudades basada según oficio, es decir, la estratificación social basada en el trabajo que se hace, y se generalizaron los calendarios y se inventaron los sistemas de escritura. Es decir, lo que ahora nosotros vemos con maravilla, los avances tecnológicos, los avances científicos, y todos esos elementos son de este periodo de tiempo. Agricultura, escritura, aritmética, las matemáticas, astronomía, arquitectura, ingeniería, comercio. Todos esos elementos que son de maravilla y de orgullo son los que se desarrollaron en este periodo clásico. Y por eso es que el periodo clásico es donde se experimentó un florecimiento cultural y social sin precedentes. Estamos hablando de que aumentó la población, aumentó toda esta parte científica, toda esta parte analítica de estos pueblos precolombinos. Así vemos también la división de este periodo clásico
con el clásico temprano, el clásico intermedio y el clásico tardío. Y en estos periodos es que vemos específicamente elementos muy particulares. En el clásico temprano vemos el aumento de la población. En el caso de lo que ahora es El Salvador, el sitio más importante fue Quelepa, habitado por los lencas, que actualmente está prácticamente desaparecido. Hay algo impactante para los que viven en Ilopango, Soyapango, San Martín, San Salvador, y es la erupción del volcán de Ilopango en el año 260 después de Cristo. Hemos visto las cárcavas y hemos visto paredones de tierra blanca en Ilopango, San Martín, Ayutuxtepeque, en Mexicanos, en San Salvador, en toda esta zona de El Salvador. Toda esa tierra blanca en realidad es ceniza del volcán de Ilopango. Es decir, lo que ahora nosotros conocemos como el lago de Ilopango, en el año 260 después de Cristo, fue un volcán que hizo erupción y provocó una destrucción masiva en la zona central y occidental de lo que ahora es El Salvador. Hay científicos que aseguran de que la ceniza llegó incluso hasta lo que ahora es Texas, Estados Unidos, y por lo tanto fue una devastación completa la erupción de este volcán de Ilopango. Y aquí tenemos los ejemplos de el lago de Ilopango. Nosotros lo conocemos como lago de Ilopango. En realidad es un volcán, es un cráter gigantesco. Y en comparación veamos acá, en esta zona, lago de Ilopango, que prácticamente es el lago natural más grande que tiene El Salvador, posiblemente comparado con el Buija, sería el segundo, es decir, el lago de Ilopango es el más grande, es decir, que es el volcán, el cráter más grande que tenemos en El Salvador. Acá vemos en imágenes de satélite el lago de Ilopango y a su alrededor, en imagen del satélite, vemos todo Ilopango y todo Soyapango y parte de San Salvador. Por lo tanto, el cráter es mucho más grande que estos tres distritos. Aquí vemos otra imagen de cómo se mira una excavadora industrial frente a los paredones inmensos de tierra blanca, que de nuevo tierra blanca, esto en realidad es la ceniza del volcán de Ilopango. Y algo que es característico y muy triste para nuestra zona son estos paredones, estas cárcavas, y cómo van cayendo las casas por el hecho de que esta tierra blanca no es apta para construir. ¿Por qué? Porque es ceniza. Entonces, al ser ceniza, al absorber agua, se desmorona y suceden estas cárcavas, que tenemos décadas de ver que sucede esto. Entonces, y de nuevo, vean, esto de acá es una persona, son personas, y vean el tamaño de la cárcava. Esto de acá son personas, y esta es una máquina, de nuevo, una máquina industrial, excavadora, y vean lo mínimo y lo pequeño que se miran frente a la cantidad de tierra blanca que es ceniza del volcán de Ilopango.
Todo esto para que nos hagamos a la idea de la gran destrucción que se dio cuando hizo erupción este volcán en el año 250. Así es como llegamos a el clásico intermedio, donde aparecen grupos mayas en Chalchuapa y grupos lencas en Quelepa. Estos grupos fueron los que mayor representación tuvieron en este periodo de tiempo. Y luego llegamos al clásico tardío, que abarca el 650 al 250 después de Cristo. Y aquí hay un florecimiento en varias zonas del país, es decir, ya habían salido de la gran crisis del volcán. Hay una actividad constructiva en la zona central y occidental de lo que ahora es El Salvador, entendiendo de que hubo un proceso de repoblamiento. Y al final, este periodo estuvo marcado por un mayor florecimiento urbano y cultural. Surgieron ciudades y centros ceremoniales más grandes y se registraron conflictos y rivalidades entre diferentes centros urbanos, lo que sugiere un aumento de la complejidad política y social, entendida entonces como la lucha por los elementos económicos. Al final llegamos al periodo postclásico, que abarca del 250 al 1524 después de Cristo. Y en este periodo de tiempo lo que vemos es que son grandes naciones en expansión militar, es decir, en el periodo clásico vimos cómo aumentó la población y se fueron creciendo los núcleos urbanos, y al final, en este periodo postclásico, lo que vemos es el resultado de el exceso de población y el exceso de utilización de recursos naturales, porque llegó un momento en que estos pueblos necesitaban alimentarse y ya no habían recursos disponibles, ya todos tenían su propio grupo humano que los utilizaba. Por lo tanto, se hizo necesario las guerras. Entonces, por eso es que en este periodo hay una expansión militar, en el sentido de que empezó a darse conquistas de territorios para la eliminación de los pueblos y de las civilizaciones originarias y alimentarse de los recursos de estos pueblos que iban eliminando. Acá dentro del posclásico tenemos el posclásico temprano, que abarca del siglo X al siglo XIII después de Cristo. Durante esta etapa hubo una disminución en la construcción de grandes centros urbanos y una mayor movilidad poblacional. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que las poblaciones urbanas se estancaron en crecimiento porque ya no había alimentación. Y entonces, al no haber alimentación, provocó que las personas de estas zonas urbanas buscaron otros sitios a donde vivir, es decir, construir otros centros de población. El problema es que eso estaba sucediendo en toda Mesoamérica. Por lo tanto, una población que aumentaba
tenía que buscar recursos naturales, pero chocaba con otra población que también necesitaba sus recursos naturales. Así que se empezaron a dar conflictos. Ahí es como surgieron nuevas formas de organización social y política, en el sentido de que ya no era un aspecto netamente religioso, sino ya un aspecto ya más militarizado, en el sentido de que ya era importante tener grupos militares, en el sentido de guerreros, que defendieran el territorio, pero que a la vez sostuvieran las zonas que conquistaban. Y luego llegamos al periodo posclásico tardío, que abarca el siglo XIV hasta el siglo XVI, que es la llegada de los españoles. Y en este periodo estuvo marcado por la llegada de los españoles y la conquista de Mesoamérica, y obviamente la eliminación de estos pueblos precolombinos como eran conocidos. Acá en esta imagen podemos ver cómo el periodo posclásico tiene como punto principal la llegada de los españoles. Muchos consideran que la llegada de los españoles es una conquista en blanco y negro, en el sentido de que los españoles son los malos, los indígenas son los buenos y los malos ganaron. Pero en realidad no es así, sino que hay una complejidad social. Significa entonces que a la llegada de los españoles, los pueblos precolombinos vivían en ciudades. Aquí hay que pensarlo bien, no eran gente que vivía en aldeas y en poblados y allá en la montaña, sino que eran gente urbana. Entonces, al ser gente urbana, estaban estratificados, tenían gobernantes, sacerdotes, líderes militares, etcétera, una organización política, pero estaban en lucha entre los mismos pueblos precolombinos. Entonces, a la llegada de los españoles, varios de estos pueblos lo que buscaron fue las alianzas políticas entre ellos, pueblos precolombinos, con los españoles, para conquistar y derrotar a sus enemigos de otras, que eran otros pueblos precolombinos. Es decir, que lo que vemos acá en el periodo posclásico es alianzas político-militares entre los pueblos precolombinos con los españoles para derrotar a otros pueblos precolombinos. La gente acá en algunos casos habla de que hubo traición, que hubo malinchismo y otros elementos, pero no es cierto. Es decir, estos pueblos precolombinos, ellos, si bien posiblemente hablaban el mismo idioma, tenían los mismos dioses y demás, ellos no se consideraban ser de una misma raza. O sea, eso no existía en la concepción de ellos. Un ejemplo claro: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua. Pero quedémonos con Honduras y El Salvador. Genéticamente, fisonómicamente, lingüísticamente, culturalmente, no tenemos mayor diferencia. Es decir, que si viene alguien y hay un hondureño y un salvadoreño, posiblemente no encuentre diferencia. Va a encontrar diferencia cuando uno empiece a hablar de baleadas y el otro empieza a hablar de pupusas, y que el otro empiece a hablar de otros elementos. Entonces, ante eso,
Ante eso, tenemos que ver ese ejemplo. Ese ejemplo de que si bien el actual hondureño, el actual salvadoreño, físicamente no hay mayor diferencia, sí hay diferencias políticas y culturales. Lo mismo sucede en este tiempo, hace 500 años. Es decir, los pueblos precolombinos, si bien es cierto que genéticamente, culturalmente, eran similares en el sentido de que adoraban a los mismos dioses, tenían el mismo idioma y otros elementos más, no significa que políticamente fueran lo mismo. Por eso es que al aliarse con los españoles, no vieron en la alianza con los españoles un sentido de traición a la raza. No lo vieron en el sentido de traición a la raza porque simplemente no existía ese concepto de raza. Y lo que vemos es un periodo de tiempo que abarca la conquista. La conquista donde los pueblos que se aliaron con los españoles triunfaron y fueron los que llevaron a cabo la conquista. Un ejemplo bien claro y bien específico es el hecho de la conquista de los aztecas. Los españoles eran cerca de 900 españoles con espadas, armas de fuego, unos cuantas decenas de caballos. Los aztecas, los guerreros aztecas eran cerca de 80,000. Pero los guerreros de Tlaxcala, que fueron aliados de los españoles, esos eran cerca de 70,000 guerreros, más otros pueblos que también se unieron con los españoles. ¿Por qué? Porque estaban combatiendo y su enemigo eran los aztecas. Por lo tanto, ahí vemos la cantidad enorme, inmensa y gigantesca de tropas que lucharon. Significa esto entonces que no fue la conquista de cientos de españoles contra miles de indígenas, sino que fueron miles de aztecas versus cientos de españoles y miles de tlaxcaltecas y otros aliados. Y ellos fueron los que crearon y permitieron la conquista de estos territorios. Aquí veamos un ejemplo bastante particular. La conquista de lo que ahora es México se da entre 1519 y 1521. La conquista de lo que ahora es México, la conquista de los aztecas, es el resultado de la alianza entre españoles y tlaxcaltecas. Tlaxcaltecas eran otro grupo náhuatl, otra civilización, otra ciudad que estaba combatiendo a los aztecas. Pero aquí veamos este ejemplo. La conquista, es decir, el apoyo de los tlaxcaltecas a los españoles se da en 1519 a 1521. La conquista de lo que ahora es El Salvador y Guatemala fue gracias a
los tlaxcaltecas, que como aliados de los españoles, se vieron en la necesidad de participar en la conquista. Pero veamos acá un ejemplo, la batalla de Cagayán. Este es un enfrentamiento naval que tuvo lugar el 25 de junio de 1583. Entonces, hagamos cuentas. La conquista de lo que ahora es El Salvador es en 1524. 1583 estamos hablando de cerca de 60 años. 60 años después de la conquista de estos territorios, que ya para 1583 eran completamente colonias de los españoles, aún existían los tlaxcaltecas. Y los tlaxcaltecas fueron tan fieles y tan subordinados y tan bien apreciados con los españoles que 60 años después de la conquista, estos todavía seguían siendo guerreros utilizados por y para los españoles. Obviamente ya no utilizaban armas prehispánicas, sino que armas y equipo europeo, pero el punto es que los tlaxcaltecas fueron tan importantes que llegamos hasta el 1583 con ellos participando en las guerras de conquista, ya no solo en el continente americano, sino en Filipinas, que Filipinas sabemos que está en Asia y que también fue territorio conquistado por los españoles. Aquí hay un elemento importante para que veamos lo magnífico y lo relevante de los pueblos precolombinos y cómo al día de hoy se mantienen vigentes estos pueblos precolombinos. Aquí tenemos la pirámide de Kukulcán. Esto es Chichén Itzá. Hay un equinoccio de primavera que se da el 21 de marzo y hay un equinoccio de otoño que se da el 21 de septiembre. Esos 2 días, en el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño, se puede observar un fenómeno en la pirámide de Kukulcán, y es que la sombra de la pirámide, de una de las esquinas de la pirámide, impacta a las gradas de esa pirámide y pareciera como que es una serpiente que va bajando. Entonces es increíble cómo los mayas de cerca de hace 3000 años construyeron esta pirámide, la hicieron tan perfecta para que hasta el día de hoy ellos desaparecieron como cultura, pero su obra arquitectónica se mantiene vigente, e incluso cuando fue creada llegaban miles de personas para ver la bajada de Kukulcán. Ahora, 2000 años después, la gente sigue llegando, pero ahora de manera turística, pero la lógica es la misma, es decir, ver un espectáculo natural creado por pueblos precolombinos. Entonces es increíble cómo la cultura de estos pueblos se ve y se manifiesta hasta el día de hoy. Y al final, pues,
lo que tenemos es el periodo posclásico donde hubo una inestabilidad política, donde los asentamientos mayas fueron abandonados, donde hubo una urbanización, pero esa urbanización estuvo ligada con los centros religiosos. La distribución de la vida cotidiana a través del trabajo también se manifestó. Y aparecen los dioses principales como son Tlaloc o Zipictotec, que eran dioses que buscaban y pedían sacrificios humanos. Y hay un sitio muy especial que es el sitio de Cihuatán, el sitio arqueológico de Cihuatán. Y esta es una ciudad precolombina habitada por los mayas durante el periodo clásico tardío, entre los años 900 y 1200, y el posclásico tardío, y se cree que era un centro político, económico y religioso de la zona, pero en el siglo XIII fue abandonado. Y lo interesante de esta zona es que hay rasgos y rastros que demuestran que fue incendiada, que los dioses fueron arrojados y que la gente tuvo que huir. ¿Por qué? Porque hubo una conquista en esa zona, pero una conquista de nuevo no de los europeos, porque en ese faltaban 300 años para que llegaran, sino que entre los mismos pueblos precolombinos. Estamos hablando de que cerca de 500 años, que es el periodo posclásico, es donde se da esta lucha y estas campañas militares para erradicar a estos pueblos, para erradicarse entre ellos con el fin de obtener sus recursos naturales.